de la población nuestra más pobre, pero no somos pobres en términos de recursos. Yo le pago a cualquiera que pueda ser mejor que un profesional latinoamericano, formado en nuestras universidades, científicos, profesores, escritores, abogados, médicos y otros profesionales de la salud, igual que planificadores en materia social, economistas, sociólogos. Lo tenemos todo, pero falta la integración y una visión continental y de integración. Yo creo que si, como bien dice Alfonso, es un momento crítico para Puerto Rico y debemos ya tomar la decisión, es también un momento crítico para Latinoamérica con esa visión integracionista que ya la tuvieron nuestros padres hace 200 años atrás y que nosotros no hemos concluido. Eladio, vuelvo al tema del 8º encuentro continental, que tendrá una presencia importante de todo el continente, incluido Estados Unidos, de donde viene una buena delegación, y de Canadá una buena delegación, pero de Colombia vienen 45 compañeros y compañeras. De Perú viene una delegación de 17 personas, de Haití viene una delegación de 28 personas, de Venezuela vienen 31, y de Puerto Rico 112, que es la delegación mayoritaria, y por supuesto la delegación de la República Dominicana como país sede. No voy a decir país anfitrión, porque anfitriones del evento somos República Dominicana y Puerto Rico, pero como país sede tendremos 150 delegados más o menos. ¿Por qué no pensar en que esa amplia delegación de Puerto Rico tenga contacto, intercambios bilaterales con los países que van a estar representados en el continente y que pudieran establecerse mecanismos de coordinación, de solidaridad en cada pueblo de América Latina con la lucha de Puerto Rico? Tener esa visión del intercambio. Incluso yo llegaría más lejos. Yo me estuviera planteando tener delegados, no diplomáticos por supuesto, pero delegados políticos, y buscar la manera de que puedan residir o estar 2 o 3 meses en pueblos de América Latina para el trabajo de la solidaridad. Tener una especie de embajadores alternos o de embajadores oficiosos o de solidarios militantes que puedan activar la solidaridad en los pueblos del continente con la lucha de Puerto Rico. Hoy, la lucha de Puerto Rico es muy difícil. Y romper ese estatus colonial no es fácil. Y compleja. Estamos hablando de ser colonia del imperialismo norteamericano, de la potencia. Yo no voy a decir que la número 1, la sitúan como la número 1, pero en términos de descaro y de prepotencia es la número 1. Entonces, la visión de Eladio en esa perspectiva de lo que debe ser el trabajo político. Una frescura de mi parte, que me estoy metiendo en temas muy internos de Puerto Rico. No, lo que pasa es y de los camaradas de Puerto Rico. Pero no te estás metiendo. Cuando yo hable de República Dominicana sobre un problema social y sobre aspectos importantes de injusticia en República Dominicana, es un derecho que me asiste como antillano y caribeño. Tú estás practicando un derecho que te asiste como antillano y caribeño. Así que no estás interviniendo. Estás hablando lo que debes hablar. Así que en ese aspecto quiero decirte lo siguiente. Me parece que hay que hacer un trabajo político. Y nosotros tenemos el mejor maestro del mundo sobre cómo se hizo, Pedro Albizu Campos. La primera acción que él tomó fue un giro. Él hizo una gira por toda Latinoamérica y visitó prácticamente todos los pueblos de Latinoamérica en su momento, para dar a conocer, en palabras sencillas, el caso colonial de Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Por qué somos? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los mecanismos que estrangulan nuestra economía? ¿Por qué nos salimos del atolladero? Hay compañeros que aún no conocen muy bien, porque esto es complejo, esto no es fácil de entender. Así que ese primer paso, estoy de acuerdo contigo, se debe dar. Pero hay un segundo paso bien importante que se debe dar. Nosotros en Puerto Rico tenemos que apoyar, y yo apoyo, cualquier acción, cualquier evento o cualquier presencia de un compañero puertorriqueño y puertorriqueña, llámese independentista del PIB, del MINCH y de la organización que sea, que plantee el tema colonial de Puerto Rico y busque solidaridad. Nosotros tenemos que ser solidarios primero con nosotros mismos. Hay una época en la colonia que decía un político nuestro, en la colonia española, no podemos esperar que de España llegue lo que no hay en España. Si los mismos españoles, los trabajadores españoles de la época que estaban explotados, íbamos a pedir justicia para los trabajadores explotados de las colonias españolas.
Así que, en ese sentido, integración, análisis político, puesta en perspectiva de la realidad actual de la nación puertorriqueña, y en segundo lugar, tenemos que trabajar paralelamente con nuestras opciones internas. Yo les sugiero a nuestros delegados que tomen iniciativas propias y que hablen. Nosotros traemos un material, nosotros traemos unas iniciativas también como delegación, que no es solamente del Comité de Solidaridad con Cuba, es de muchas organizaciones políticas en Puerto Rico, y todas ellas están aportando. Y me parece a mí importante, que es de vital importancia, que empecemos nosotros a hablar, a actuar, a comportarnos como latinoamericanos. Y yo creo que es el momento, y yo te sugiero que utilicemos la palabra en cada alocución que haya allí en ese evento, de compatriotas continentales. Me parece interesante y suena, más que poético, suena eso, suena patriótico y suena solidario. Eladio, este espacio es de alguna manera la voz de los que luchan en Puerto Rico por la independencia en la República Dominicana. Este espacio está comprometido con esa lucha del pueblo puertorriqueño. No sé por qué aquí siempre tenemos a don Oscar López Rivera con nosotros en este espacio. Me han jugado una mala tratada. Don Oscar está por aquí, pero no me lo han presentado los muchachos. Doña Candy, Oscar siempre está con nosotros en este espacio. Eladio, si todos invocan el pensamiento, el ejemplo, la acción en Puerto Rico de Pedro Albizu, de Betance, de Hostos, ¿por qué entonces la unidad no se hace presente en todos los actos de los compatriotas puertorriqueños? Yo haré todo lo posible porque eso se haga, y ya lo estoy haciendo. Sin embargo, hay un componente que dije anteriormente. Tenemos que bajar el diapasón del protagonismo y ser un poco más humildes. La humildad y el superar las ansias de protagonismo y de control y de poder son signos ¿de qué? De madurez política. Eso es un proceso. Lo vamos a lograr, no sé cuándo, cómo, pero en este momento trágico para el pueblo puertorriqueño y trágico para América Latina, porque aquí se va a decidir si un país, si una nación latinoamericana es desintegrada para siempre o puede regresar al lugar que naturalmente le corresponde, que es Latinoamérica. Claro, los puertorriqueños están dejando la isla. Tenemos una inmigración masiva, tenemos una situación fiscal terrible. En estos momentos, consultar al pueblo de Puerto Rico sobre si quiere E, A, B o C, poniéndole prebendas económicas y seguridad económica por parte de los que manipulan el proceso, es bien serio, porque podría mediatizar el resultado. Y necesitamos un ente que sea independiente para esto. Eladio, el tiempo se nos va. Conversar con Eladio Santos, médico, endocrinólogo, y entonces de lo menos que uno habla de medicina, porque antes que médico, Eladio es puertorriqueño, es latinoamericano, es patriota, y entonces lo que representa a Oscar López Rivera hoy en el pueblo de Puerto Rico, que incluso por las informaciones que leo a diario, no hay un solo sector en Puerto Rico que no esté demandando, reclamando la inmediata libertad de don Oscar López Rivera. Ahí lo tenemos a don Oscar en pantalla, Eladio. La visión de Eladio sobre Oscar López Rivera y este proceso por su libertad. Es un patriota puertorriqueño, íntegro, con visión, claros ideales políticos y con una conciencia clara de lo que es y debe ser Puerto Rico. Él está ahora mismo preso por motivos ideológicos, políticos, por querer ser una nación libre, por querer tener una soberanía como debemos tenerla, por querer defender una identidad como país y nación como la tenemos, debe ser liberado. Él ha sufrido condena exagerada, porque su condena no se vincula con el supuesto delito al que se le acusó. Y muy importante aún, es una actitud prepotente del que lo enjuició, que fueron tribunales federales estadounidenses,
Prepotente porque tiene la potestad de decidir su libertad y no lo hace, y no lo ha hecho. El presidente Obama tiene la potestad ejecutiva para conmutar una sentencia o lo que le resta de sentencia. Oscar no mató a nadie. Oscar no hirió a nadie. Oscar no hizo ninguna fechoría que le llaman a ellos felony, es decir, de gravedad. Solo luchar por su pueblo. Y yo te pregunto, un luchador por su pueblo, un luchador por la justicia social, un luchador por la identidad de una nación que a duras penas existe porque tiene capacidad y porque tiene resistencia, ¿se le debe encarcelar por eso? ¿Ustedes le han comunicado a Oscar del octavo encuentro continental? ¿Oscar sabe que se va a celebrar este encuentro? Perfectamente. Y tiene toda la información al día. Es más, te voy a decir más. Tal vez tenemos una sorpresa. Y recibamos tal vez un comunicado a través de su hija. Es posible que eso ocurra. Bueno, muy bien. Gracias al doctor Eladio Santos por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa y el programa continúa bajo la conducción del hermano Juan Francisco de la Rosa y Jaime Meléndez, y tienen como invitado también al doctor Freddy Ferrera. Vamos a una pausa y después de esta hay mucho más aquí en Voz para el Cambio. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio del presente año. Más de 400 delegaciones de todo el continente americano se darán cita en República Dominicana por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos, Óscar López Rivera y Ana Belén Montes. Sede Universidad Autónoma de Santo Domingo, Comité Nacional Preparatorio. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez y la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Gracias amigos por mantenerse ahí en Voz para el Cambio.
Seguimos adelante en esta ocasión, como bien anunciara Alfonso Torres, con el doctor Freddy Ferreras, médico dominicano que es un asiduo participante en este espacio. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias, Juan Francisco, por la invitación, y ya Sí, yo soy, me considero ya parte del espacio. Sí, así un es, placer para mí correcto, compartir contigo. No comete ninguna falta haciendo esa afirmación. Nos gustaría así de entrada, doctor Ferreras, poder hablar con usted acerca de la situación en la que está inmerso el sector salud, los médicos, las enfermeras. ¿Ha habido algún acuerdo con relación a las discusiones que hay sobre el tapete con el Colegio Médico Dominicano y los demás sectores? Y bueno, hasta ahora no se ha arribado a ningún acuerdo formal. Sí hay ofrecimientos, hay demandas del Colegio Médico y Panasalud, que agrupa a todos los gremios del sector, y hay pues una oferta del Estado a través de los negociadores, el ministro Montalvo y la ministra Altagracia Guzmán, Tati Guzmán. Pues ellos han llevado la voz del gobierno, y el tranque es en el monto del aumento salarial y la forma como se debe llevar este. El Colegio Médico Dominicano y Panasalud habían hablado inicialmente de un aumento, de una petición de un aumento de un 60%. El ofrecimiento del Estado inicialmente fue de un 30%. Antes de las elecciones debemos recordar que comenzaron estas negociaciones y se llevaron en un plano de mucha armonía, y esta armonía pues cambió un poco después del proceso electoral, donde las autoridades pues actuales van a seguir en el poder, y gran parte también del Senado y la Cámara de Diputados se reeligieron. Entonces, después de este proceso electoral, el tono de las negociaciones han cambiado. Hemos visto un endurecimiento del Estado, de la posición del Estado, y hemos visto que de un 30% que inicialmente habían ofrecido, en la última reunión del pasado jueves, pues ofrecieron un 25%, y prorrateado a partir del 2017, no para este año 2016, que ya va por casi la mitad de ejecución. O sea, otra de las demandas del Colegio Médico, una de las principales, es lo que tiene que ver con las pensiones. Ustedes saben que la pensión en el sector salud pues se lleva a cabo según por un porcentaje que, dependiendo de la cantidad de años que tenga trabajado, puede llegar a un 80% del sueldo. Pero el sueldo, es bueno que los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven sepan, no se refiere al sueldo que nominalmente cobramos los médicos, que de por sí es bastante bajo. Estamos hablando de que un médico jefe de servicio, como es el caso mío, de manera real está cobrando 41,000 pesos. Ese es el sueldo real, 42,000 pesos. Entonces, si hablamos de un aumento, como habla el gobierno, de un 25% hasta un 30%, estamos hablando de que van a aumentar de alrededor de entre 10 a 12,000 pesos de sueldo. Cuando se prorratea este sueldo, un 10% del salario en el primer semestre del año, un 10% en el segundo semestre, y ya un 5% restante al final del año. Estamos hablando de que le van a aumentar alrededor de 4,000 pesos, 40,000 pesos es el sueldo básico, 40,000 pesos. Si llevamos el sueldo a promedio, pues anda por 36,000 pesos. O sea, hay médicos que cobran menos de los 40,000, los médicos ayudantes, los médicos residentes, los médicos de primer empleo, los médicos pasantes, cobran menos. En promedio el sector cobra 36,000 pesos. O sea que estamos hablando de que el aumento, como les decía antes, no llegaría a más de 10,000 pesos. Pero si contamos que hay en gaveta una reforma fiscal, sabemos que van a aumentar sobre todo lo que es el impuesto sobre la renta, y probablemente los médicos caigan en un tramo que el pobre aumento que le haga va a ser absorbido por la carga impositiva que nos van a poner, que se sabe ya, que han ido anunciando, que han ido por las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno, pues ya se prevé, preparándonos un poco a la opinión pública para aumentarnos tanto la carga impositiva directa, pero sobre todo la carga impositiva indirecta que afecta
a todo el pueblo dominicano. Pero una de las cosas que está haciendo el gobierno es llevando la sensación a la población de que los médicos trabajan poco y por eso quieren aumentarle el horario. Yo creo que es una falacia. Los médicos no trabajan poco. Yo pienso que cuando el Estado mismo incluso va a algunos foros y habla de los avances que ha habido en el sector salud, la reducción muy poca de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la cantidad de intervenciones que se hace a nivel hospitalario, yo me pregunto, ¿quién hace esas intervenciones? ¿La hacen acaso los funcionarios del Estado que hablan de que los médicos trabajan pocos? No, la hacemos los médicos. Y óigame bien, y no hacemos más porque no tenemos los medios. O sea, los médicos estamos obligados a poner nuestros servicios a favor de nuestros pacientes que van buscando nuestra atención en los hospitales. Pero ¿cuál es el problema principal de la poca eficiencia que muestran los hospitales? Sobre todo los del sector público, los de salud pública, que no contamos con los medios necesarios, no contamos con medicamentos, no contamos con insumos, no contamos con materiales gastables. En la mayor parte de los hospitales aquí no cuentan un equipo de rayos X para hacer una radiografía. No tenemos tomografía, tomógrafo en los hospitales. Entonces, ¿cómo ustedes llegan a las conclusiones que deben llegar para saber lo que tiene un paciente? Si no tienen los instrumentos. Tenemos que apoyarnos en la clínica, en nuestros conocimientos, y tenemos que muchas veces pedirle pruebas, pedirle procedimientos básicos fuera que debían ser del hospital. Claro, que debían ser cubiertos en el hospital. Y los pacientes tienen que pagarle su bolsillo. Por eso le encarece la situación a la definitivamente. gente. O sea, Juan Francisco, 1% de gasto del bolsillo del paciente aquí es inmedible. Pero la gente, si se va a operar, tiene que buscar la sangre fuera. Tiene que buscar muchas veces, después que lo operamos, tiene que comprar los medicamentos fuera, porque los medicamentos no se los proveen. Tiene que llevar la sábana, la almohada, el paciente. Claro, eso es así, esa es la realidad. Entonces, no es que los médicos trabajamos poco, no. Es una falacia. Pero el gobierno es que los médicos no tenemos por qué trabajar. Trabajan solamente 4 horas, un médico. Claro, y si tú sumas que cada semana tenemos que hacer una guardia de 24 horas, y súmale 4 horas, por 5 días son 20, y 24 horas de guardia, ¿cuánto tenemos a la semana? 44 horas, que es lo que manda el código. El código de trabajo manda 44 horas a la semana como trabajo básico. Nosotros trabajamos más de ahí. Además, el trabajo del médico no se debe medir por la cantidad de horas. Los especialistas tienen que ir cuando lo llamen. Estamos de servicio. Yo, en mi caso, yo estoy en servicio 24 horas, 7 días a la semana. Usted no puede apagar su celular. No lo puedo apagar nunca. Yo tengo que estar dispuesto y disponible 24 horas. A mí me llaman a las 2 de la mañana. Y a veces tengo que ir presencialmente a resolver problemas al hospital. Pero ya te llaman y tú tienes que comprometerte, tienes que dar pautas para el tratamiento de un paciente. ¿Eso es trabajo? Disciplinariamente, ¿qué le pudiera pasar a usted o a cualquier médico que lo llamen para cubrir una emergencia y no se pudo contactar? Bueno, tú eres abogado. Si no se puede contactar, pues evidentemente no hay una responsabilidad directa, pero sí una responsabilidad moral. Pero tú eres abogado. Pero si hay... Y tú sabes que si a mí me contactan, me llaman para ver un paciente, mi deber humano es verlo. Mi deber, por mi profesión, implica que yo debo verlo, yo voy a verlo. Lo demás sería entonces una negligencia de mi parte que puede tener consecuencias incluso legales. Entonces los médicos estamos, pero nosotros muchas veces no nos anima, no nos obliga el riesgo de tener una controversia legal. Lo que nos obliga más es el sentido moral. El sentido moral, el médico está diseñado en su pensamiento estructurado para ayudar al paciente, para salvar vidas. No es verdad que el médico comete imprudencia o no hace lo que tiene que hacer de una manera olímpica, como puede ser cualquier otro profesional que se le permite. El abogado yo lo puedo llamar y puede decir no hay problema, nos vemos el lunes, que es día laboral. La justicia trabaja todos los días de la semana, pero bueno, en algunos casos, en casos de emergencia, pero los médicos trabajamos en caso de emergencia, no importa que sea 24 de diciembre, no importa que sea Día de las Madres, no importa que sea Día de la Independencia, todo el tiempo. Los médicos estamos facultados y estamos diseñados para trabajar. Obligados. No importa el día, así es. Pero entonces parecería que de no poder llegar a un entendimiento el colegio médico y el sector que representa el gobierno, estarían entonces en un proceso de enfrentamiento permanente, partiendo de las afirmaciones
que ha hecho su presidente, el doctor Waldo Ariel Suero, en el sentido de que él preferiría lo peor, para yo no mencionar lo que él dijo, para hacer a los médicos trabajar 6 horas. Bueno, es que es lo que te digo, o sea, el presidente del colegio médico hace una postura correcta, y es lo que te digo. O sea, él asume la postura de que ya en la práctica el horario médico se ha estipulado en 4 horas, y los médicos trabajan a veces en horarios de 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde. Entonces, lo que se pide del colegio médico es que se respete ya esto se considera parte de lo que es ya un derecho adquirido del trabajo médico. Pero yo reitero, el problema del médico no es que dure 6 horas sentado en una silla en un hospital. El problema del médico es que tenga los recursos, que tenga los insumos, que tenga los equipos para poder atender al paciente. El problema no es estar 4 horas con un paciente sentado allí. El problema es que yo lo pueda resolver al paciente en el menor tiempo posible y con la mejor calidad posible. Y para eso depende mucho de los medios que el hospital pone a tu disposición. Entonces, ¿qué hace un cirujano con estar sentado en una sala de espera 4 horas? Porque pero a veces hay cirugías que duran más de 4 horas. Pero claro que sí. O sea, yo como cirujano, o sea, yo nunca me voy del hospital antes de las 6, antes de las 4, 3 de la tarde, cuando tengo una cirugía que me dura 6, 7, hasta 8 horas corridas. Entonces, eso es una falacia. Pero, y entonces, cuando trabajan más tiempo del debido, ¿no lo compensan? Sí, claro que sí. Compensa. Sí, la satisfacción que siente el médico. Por no, económicamente. Económicamente. Óyeme una cosa, es que el médico cobra. Hay un mecanismo en la legislación dominicana del pago de horas extras. Lo que quiero saber es que si se le pagan ese tiempo. Usted tenía que trabajar 4 horas, pero trabajó 8. ¿No se la compensan? Juan Francisco, no hay una compensación. Pero óyeme una cosa, es que yo te pregunto a ti, ¿cómo cuánto tú crees que vale la vida tuya, la vida de tu hijo, la vida de tu esposa? Eso no tiene precio. No, de Pedro, de cualquiera. De cualquiera. No es que Pedro de cualquiera, pero de cualquier ser humano que entonces, eso es invaluable. Mira, cuando yo hago algo por un paciente, las cosas salen bien, y yo tengo que poner el doble de mi esfuerzo, porque tengo que atender al paciente sin condiciones, yo lo puedo decir responsablemente acá, sin condiciones mínimas. Para mí, lo que me paga el hospital no compensa el esfuerzo que yo estoy haciendo. Desde mi única compensación es simplemente la satisfacción del deber cumplido y ayudar a una persona que tal vez no sepa ni mi nombre. Eso es lo importante. Tampoco le interesa. Que no, bueno, puede que no le interese. Hay casos que sí, pero otros no. El paciente es agradecido, pero es lo que te digo, o sea, no es con dinero que se compra eso. Tú tienes que cobrar porque tienes que vivir, y evidentemente al médico se nos exige un nivel de vida por encima de cualquier otro profesional. O sea, el paciente te evalúa si tú llegas bien vestido, si tú vas bien perfumado, si llegas a un vehículo bueno. Eso le da credibilidad. Le da credibilidad al ejercicio tuyo. Sí. Y tú tienes que cobrar, evidentemente, por eso. Además, también tienes que mantenerte al día. Tienes que, una buena parte de lo que tú te ganas, tienes que invertirlo. Comprando libros. Comprando libros y en educación continua. Porque si no, en el campo médico, más que en cualquier otro campo, los conocimientos pues se van cambiando de una manera muy acelerada. La investigación médica no para nunca. Bueno. No para nunca, y tienes que mantenerte al ritmo de esa investigación, y eso también implica mucho gasto de dinero del bolsillo del médico. Bueno, doctor, vamos a solicitar a nuestro control una brevísima pausa para seguir hablando de este y otros temas con el amigo también Jaime Meléndez, que está próximo a entrar. Vamos al cambio.